El frío de las baldosas de Talavera se filtraba a través de la tela delgada de mi blusa, un frío que no solo era físico, sino que parecía nacer desde el epicentro de mi pánico. Cada músculo de mi cuerpo gritaba en un coro silencioso, implorando moverse, correr, escapar de esa casa que se había convertido en mi jaula. Pero mi mente, por primera vez en 3 meses clara como un manantial de montaña, mantenía a raya el instinto animal. Quédate quieta, Ximena. No respires, no te muevas. Tu vida, tu cordura, todo lo que eres, depende de esta actuación. Mi corazón martillaba contra mis costillas, un tambor de guerra frenético y ensordecedor que estaba segura de que Damián podía escuchar desde el otro lado de la cocina. Me concentré en relajarme, en hacer que mis extremidades se sintieran pesadas, sin vida. Era una disociación extraña. Mi mente era un director de teatro, observando desde la oscuridad, mientras mi cuerpo yacía en el escenario, perfectamente inmóvil. Los fragmentos del plato de cerámica, una hermosa pieza de Puebla que mi abuela me había regalado en mi boda, yacían esparcidos a mi alrededor como los restos de un naufragio. Mi naufragio, el plato simbolizaba la promesa de un hogar, de comidas compartidas con amor. Ahora era la evidencia rota de una mentira. El salmón que Damián había preparado con tanto amor, con ese glaseado de hierbas que solía ser mi favorito, estaba salpicado sobre los azulejos, un testigo silencioso y maloliente de mi engaño. Su olor, que antes me reconfortaba, ahora me revolvía el estómago. Ximena, Dios mío, Ximena. Su voz era una obra maestra de la interpretación. Tenía la inflexión exacta de pánico, la dosis precisa de terror que un esposo devoto sentiría al encontrar a su esposa colapsada en el suelo. Corrió a mi lado, sus rodillas golpeando el suelo con un sonido sordo que resonó en el silencio. Sentí sus manos en mis hombros, sacudiéndome con una gentileza ensayada, una coreografía de preocupación que había perfeccionado durante meses. Mi amor, despierta. Ximena, por favor, contéstame. ¿Puedes oírme? Quería abrir los ojos y gritarle, abofetear esa máscara de angustia y exponer al monstruo calculador que se escondía debajo. Quería preguntarle cómo podía tocarme con las mismas manos que medían el veneno que ponía en mi comida, pero no podía, aún no. Tenía que interpretar el papel de mi vida, el papel que él mismo me había asignado durante 93 días infernales. La mujer frágil, la esposa enferma, la víctima indefensa. Sus dedos, los mismos que habían acariciado mi rostro por las noches, mientras yo dormía un sueño químico, buscaron mi muñeca para tomar mi pulso. Eran firmes, profesionales, sin el más mínimo temblor. Una calma escalofriante en medio de su supuesta histeria. Sentí una ligera presión, metódica, contando los latidos. 1, 2, 3. Se detuvo. Debió encontrar un pulso normal, aunque yo sentía que mi corazón iba a salirse del pecho. Tuve que forzarme a mantener mi respiración superficial, casi imperceptible. Luego retiró su mano. Me contuve para no soltar un suspiro de alivio. La primera prueba, la más crucial, había pasado. Escuché el crujido de sus rodillas al levantarse. Sus pasos se alejaron, lentos, deliberados. No eran los pasos de un hombre corriendo a buscar un teléfono para llamar a una ambulancia. Eran los pasos de un hombre de negocios cerrando una transacción. Hubo una pausa. Un silencio que se estiró por una eternidad, cargado de todas las mentiras, de todos los te amo vacíos que habíamos construido juntos. Y entonces, el sonido que había estado temiendo y anhelando a partes iguales. El suave tecleo de los números en su teléfono. La llamada se conectó. Esperé que su voz saliera quebrada, que le dijera a algún operador de emergencias que su esposa no respondía, que enviaran ayuda urgente. Pero la voz que habló no era la de mi esposo, el que me leía por las noches cuando tenía migraña, el que me traía café a la cama. Era la voz de un extraño,
un hombre de negocios frío y calculador. Está fuera, dijo, su tono tan plano y sin emociones como el electrocardiograma de un muerto. La dosis funcionó perfecto esta vez, quizás un poco más lento, pero el resultado es el mismo. Silencio. Escuchaba la respiración de la persona al otro lado de la línea, un susurro electrónico que era cómplice de mi destrucción. Sí, lo sé. La presentación es el miércoles, continuó Damián, y escuché el sonido de sus pasos, un ritmo impaciente de un lado a otro sobre la madera del comedor. Por eso esta noche era crucial. Estará inconsciente por lo menos 4 horas, quizás 5. Tiempo de sobra para sacar todo lo que necesito de su laptop sin interrupciones. La presentación. Mi presentación. El proyecto del Tequila Centenario Gran Reserva. 6 meses de mi vida, de noches en vela, de fines de semana sacrificados, de comidas de trabajo, de una dedicación casi obsesiva, el proyecto que iba a consolidar mi carrera, que iba a poner a mi agencia en el mapa internacional. Y él hablaba de robarlo como si estuviera hablando de sacar la basura. Todo está en su laptop personal, en la oficina de casa, explicó, su voz ahora con un matiz de arrogancia. Ha estado tan paranoica con la seguridad últimamente que no usa la red de la empresa para los borradores finales. Cree que es más seguro. Pequeña tonta, nos facilita el trabajo, la verdad. Nos facilita. Había alguien más. Por supuesto que había alguien más. Este nivel de traición, esta crueldad metódica, no se engendra en solitario. Necesita un eco, una validación. Escucha, el dinero tiene que estar en mi cuenta para mañana por la mañana. Llevo 3 meses en esto. 3 meses viéndola tropezar por la casa como un zombi, fingiendo que me preocupo mientras se desmorona. 3 meses de escucharla llorar por su misteriosa enfermedad. Ha sido un infierno. O el pago está ahí, o el trato se cancela y yo me hundo con todo. 3 meses. Exactamente. 3 meses desde mi ascenso. 3 meses desde que me asignaron la cuenta de Centenario. El inicio de la cuenta atrás para mi destrucción había comenzado el mismo día que mi mayor triunfo. Qué ironía tan poética y cruel. La llamada terminó. El silencio volvió a llenar la cocina, pero ahora era un silencio diferente. Un silencio pesado, denso, empapado en la verdad más tóxica que jamás había conocido. Escuché sus pasos acercándose de nuevo. Contuve la respiración, preparándome para su siguiente acto de hipocresía. Sentí su mano en mi frente, una caricia falsa, un gesto de ternura tan hueco que me quemó la piel. «¿Duerme bien, mi amor?», susurró, su aliento cálido cerca de mi oído. «Mañana será un día muy, muy interesante». Sus pasos se alejaron en dirección a la oficina. El suave clic de la puerta al cerrarse fue la señal. Lentamente, muy lentamente, permití que el aire volviera a mis pulmones en una exhalación temblorosa que se convirtió en un sollozo ahogado. Por fin podía respirar, pero el aire sabía a cenizas. El verdadero infierno apenas comenzaba. Acostada en ese suelo frío, mi mente, ahora liberada, corrió hacia atrás, buscando el origen de la infección. El día que todo empezó, había sido un martes de junio, un día soleado y lleno de promesas. Mi jefe, el señor Harrison, me había llamado a su imponente oficina con vistas a todo Paseo de la Reforma. Yo estaba nerviosa, repasando mentalmente todos mis proyectos, buscando algún error. En lugar de eso, me ofreció la oportunidad de mi vida. «Ximena, te ponemos a cargo de la campaña para el nuevo Tequila Centenario Gran Reserva», dijo, deslizando una carpeta gruesa sobre su escritorio de caoba. «Es el contrato más grande en la historia de la agencia. Si lo conseguimos, hablamos de millones». Recuerdo la euforia, una sensación tan intensa que sentí que podía flotar. Salí de su oficina caminando sobre nubes. Lo primero que hice fue llamar a Damián.
Llevaba un mes desempleado después de que su empresa hiciera un recorte de personal. Yo estaba convencida de que mi éxito sería nuestro éxito, que lo animaría. Mi amor, no vas a creer lo que pasó, le dije, mi voz vibrando de emoción. Eso es increíble, nena, respondió, pero había algo en su voz, una distancia, una nota discordante que en mi felicidad no supe interpretar. Ahora lo entendía, era el sonido del resentimiento naciendo. Hay que celebrar, esta noche te preparo tus enchiladas suizas favoritas, como a ti te gustan. Esa noche llegué a casa y él estaba radiante, el esposo perfecto. La cocina olía de maravilla. Me sirvió una copa de vino. Un brindis por mi esposa, la futura reina de la publicidad, dijo. Sus ojos brillaban, pero ahora sé que no era de orgullo, era de codicia. Esa fue la primera noche, la primera vez que su amor vino servido en un plato. Recuerdo que, mientras lavábamos los platos, sentí una extraña ola de mareo. Tuve que agarrarme a la encimera, el mundo giraba suavemente. ¿Estás bien?, me preguntó Damián, sujetándome por los hombros. Su rostro era un lienzo de perfecta preocupación. Sí, solo. Estoy agotada. Ha sido un día de locos, respondí, restándole importancia. Claro, tienes que descansar. Ahora vienen grandes responsabilidades, dijo, guiándome hacia el sofá. No te preocupes por nada, yo me encargo de todo aquí. Y se encargó. Vaya que se encargó. Cada una de sus palabras de esos últimos 3 meses resonaba en mi mente con un eco siniestro. Sus sugerencias de que trabajara más desde casa para evitar el estrés del tráfico. Su insistencia en cocinar cada noche para cuidarme y asegurarme de que comiera bien. Su interés detallado y obsesivo en mi proyecto. ¿Y cuál es el ángulo principal de la campaña?, preguntaba mientras servía el vino. ¿Ya tienes el desglose del presupuesto?, inquiría mientras yo empezaba a sentir esa familiar niebla en mi cerebro, esa desconexión de la realidad. Yo, en mi estúpida y ciega confianza, creía que era un compañero involucrado, un esposo que se enorgullecía de mis logros. Le conté todo, le abrí mi mente, le di los planos de mi estrategia, el fruto de mi trabajo más íntimo y brillante, y él lo anotaba todo, no para apoyarme, sino para venderme al mejor postor. Los síntomas empeoraron progresivamente. El mareo inicial se convirtió en una confusión persistente, en lagunas de memoria que me aterrorizaban. Un día, en una reunión crucial con un cliente, me quedé completamente en blanco a mitad de una frase. Olvidé el nombre del director de marketing, un hombre con el que había hablado docenas de veces. La sala se quedó en silencio. Vi la lástima en los ojos de mis colegas, la preocupación en el rostro de mi asistente. Fue la humillación más grande de mi vida profesional. Salí de la sala de juntas, sintiendo que mi cerebro, mi mayor activo, me estaba traicionando. Llegué a casa llorando y Damián me abrazó. Tranquila, mi vida, me susurró al oído. Solo estás agotada, te estás presionando demasiado. Quizás deberías tomarte un tiempo, dejar que alguien más se encargue de Centenario. Su veneno no solo estaba en la comida, estaba en sus palabras, sembrando la duda, erosionando mi confianza. La visita a la doctora Elena Morales fue mi último recurso. Era la médica de mi familia desde que yo era una niña, una mujer sabia y directa. Me senté en su consultorio, sintiéndome como una impostora, desesperada por encontrar una respuesta física, un tumor cerebral, un desorden neurológico, cualquier cosa que explicara el caos en mi cabeza. Cuéntame otra vez sobre estos mareos, Ximena, dijo, su mirada aguda estudiándome por encima de sus gafas. ¿Cuándo ocurren exactamente? Siempre por la noche, respondí, masajeando mis sienes, como media hora después de cenar. Es como si mi cerebro se desconectara, como si viera mi propia vida a través de un vidrio grueso y empañado. ¿Y desde cuándo pasa esto? Unos 2 meses, quizá un poco más. La doctora Morales tomó notas, su rostro serio.
Me hizo una serie de preguntas médicas que respondí con monotonía. Y entonces cambió de táctica. Dime una cosa, Ximena, ¿ha cambiado algo en tu vida personal recientemente? ¿Estrés en casa? No, solo el del trabajo, dije, defendiendo mi vida personal, mi matrimonio, como si fuera una fortaleza. De hecho, Damián ha sido increíble. Desde que perdió su trabajo, se ha encargado de todo en casa para que yo pueda concentrarme. Es él quien cocina todas las noches, se asegura de que coma bien. La pluma de la doctora se detuvo en seco. Levantó la vista y me miró fijamente. Hubo una pausa casi imperceptible, pero en ese silencio sentí que algo cambiaba. Quiero que lleves un diario, dijo finalmente, su tono ahora más firme. Apunta todo, absolutamente todo lo que comes, a qué hora lo comes y exactamente cuándo empiezan los síntomas. Sé meticulosa, anota tus horas de sueño, tu nivel de estrés, todo, sin excepción. Ese diario se convirtió en mi obsesión, mi única ancla a la realidad, y en 2 semanas el patrón emergió, tan claro y horrible como una radiografía de un hueso roto. Cada mareo, cada laguna mental, cada momento de confusión, todos ocurrían, sin falta, entre 30 y 45 minutos después de comer la comida preparada por Damián. Los 3 días que comí en la oficina y me salté la cena en casa, me sentí como mi antiguo yo, aguda, enérgica, viva. La negación es un mecanismo de defensa poderoso. Mi mente se resistía a aceptar la monstruosa conclusión. No podía ser. Era Damián, el hombre con el que había construido una vida, el que había jurado amarme en la salud y en la enfermedad, pero la evidencia estaba ahí, escrita con mi propia letra. Comencé mis propios experimentos, pequeños actos de rebelión silenciosa. Una noche, a mitad de la cena, me excusé para ir al baño. Con manos temblorosas, raspé la mayor parte del pollo de mi plato en un pañuelo de papel y lo tiré en el inodoro. Sentí una punzada de culpa terrible. ¿Y si estoy equivocada? ¿Y si estoy siendo una paranoica horrible? Pero esa noche trabajé hasta las 2 de la madrugada. Mi mente era una máquina perfectamente engrasada. Pareces con mucha energía hoy, comentó Damián, encontrándome en la oficina de casa alrededor de las 11. Había una nota extraña en su voz, una que ahora reconocía como vigilancia. No era curiosidad, era control de calidad. Supongo que me siento mejor, respondí, sin apartar la vista de la pantalla. ¿Te terminaste la cena? Noté que dejas tampoco. Mis dedos se congelaron sobre el teclado. Estaba llena, estaba delicioso, como siempre. Su insistencia en que comiera se volvió casi agresiva en los días siguientes. Una noche me sirvió una porción extra. No estás comiendo lo suficiente, Ximena. Estás muy delgada. Te vas a enfermar de verdad. La ironía era tan amarga que casi me ahoga. La confirmación final llegó de la fuente más inesperada. Estaba en la cocineta de la oficina sirviéndome un café, cuando Javier, un diseñador junior, se acercó a mí. Oye, Xime, qué coincidencia. El otro día vi a tu esposo Damián almorzando en el Pujol. ¡Qué nivel! Y estaba con un tipo que me pareció reconocer. Sí, era Marcus Chen, el de Serpiente Digital. El mundo se detuvo. Serpiente Digital, nuestra competencia más acérrima, la agencia que había perdido la cuenta de Centenario contra nosotros. En ese instante, todas las piezas del rompecabezas encajaron con una claridad brutal y helada. No era paranoia, era la guerra, y yo era el campo de batalla. Fue entonces cuando decidí hacer la prueba final. La actuación de mi vida tenía que saber la verdad, toda la verdad, sin importar cuán devastadora fuera. Y así llegué a este momento, tirada en el suelo de mi propia cocina, escuchando a mi esposo vender mi futuro desde la habitación de al lado. El clic de la puerta de la oficina me sacó de mi trance.
Damián había terminado su llamada y ahora estaba, sin duda, encendiendo mi laptop, preparándose para el saqueo. Era mi oportunidad. Mi única oportunidad. Con un cuidado infinito, moviéndome como si estuviera hecha de cristal, me giré sobre mi costado. El dolor sordo en mi cadera, por el contacto con el suelo, era un recordatorio constante de la farsa. Saqué mi teléfono de mi sujetador. La aplicación de grabación de audio seguía activa. Tenía su confesión. Tenía la prueba de que me había estado drogando. Pero necesitaba más. No bastaba con que él cayera. Tenía que llevarme a sus cómplices con él. El sonido del sistema operativo de mi laptop arrancando llegó desde la oficina. Estaba dentro. Me arrastré por el suelo, manteniéndome agachada, usando la isla de la cocina como cobertura. Mi bolso estaba sobre la encimera. Dentro tenía una pequeña memoria USB. Mi plan original había sido simplemente escapar y llamar a la policía. Pero ahora, escuchando la frialdad de su traición, sabía que no era suficiente. Tenía que destruirlo, a él y a quien quiera que estuviera pagándole. Primero, la seguridad. Saqué mi teléfono y envié un mensaje de texto a la doctora Morales. Emergencia, no puedo llamar. Damián me ha estado drogando. Tenía razón, necesito a la policía en mi dirección. Por favor, envié mi dirección y recé para que lo viera pronto. Luego, busqué el contacto de un investigador privado especializado en espionaje corporativo que un amigo me había recomendado hacía tiempo. Le envié un mensaje similar: robo corporativo en progreso en mi domicilio. Tengo evidencia de audio. Necesito ayuda discreta y policía. El sonido de un tecleo rápido y frustrado venía de la oficina. Vamos, Jimena, ¿dónde demonios guardaste el maldito plan de medios? Murmuró para sí mismo. Bien, que sufriera. Me deslicé por el pasillo, mi cuerpo pegado a la pared. El polvo se acumulaba en los rincones que nunca veía. El corazón me latía en los oídos. La puerta de la oficina estaba entreabierta. La luz de la pantalla de mi laptop proyectaba una silueta oscura en la pared. Damián, de espaldas a mí, completamente absorto. Una memoria USB parpadeaba en el puerto lateral de mi computadora como un pequeño corazón malvado. Y sobre el escritorio, junto a su teléfono, vi un pequeño frasco de vidrio con un líquido transparente. La prueba física. El veneno. Mi teléfono vibró silenciosamente en mi mano. Un mensaje de la doctora Morales. En camino. Ya llamé a la policía. Cuídate mucho, Ximena. No lo confrontes. Otra vibración. El investigador. Unidades despachadas a su ubicación. No se enfrente al sospechoso. Manténgase oculta. Un torrente de alivio me recorrió, pero la adrenalina me mantenía en vilo. No estaba a salvo todavía. Necesitaba ese frasco y necesitaba más pruebas. Con un pulso que amenazaba con delatarme, levanté mi teléfono y a través de la rendija de la puerta comencé a grabar video. La pantalla de mi laptop era visible. Veía cómo arrastraba mis archivos, mis carpetas, mis ideas, a la ventana de la memoria USB. Estaba llevándose todo, no solo la presentación, sino toda mi investigación, meses de trabajo. El teléfono de Damián sobre el escritorio se iluminó. Una notificación en la pantalla de bloqueo. Pude leer un fragmento de una conversación anterior con un tal Marcus. Marcus, ¿seguro que no sospecha nada? Damián, te digo que no. Cree que está perdiendo la cabeza. Yo me encargo. Y entonces, un nuevo mensaje entró. Pago confirmado. Bonus de 200 pesos si consigues la lista de contactos de clientes. Rápidamente, hice zoom con la cámara y tomé una captura de pantalla del mensaje. La evidencia digital se acumulaba, sólida e irrefutable. Perfecto, dijo Damián en voz alta, aparentemente encontrando lo que buscaba. Centenario no sabrá qué los golpeó. Y entonces, un sonido lejano rompió el silencio de la noche. Un sonido que crecía en intensidad,
Un lamento electrónico que se acercaba. Una sirena. Mi corazón dio un vuelco. Era la ayuda, pero también era una alarma para él. Damián se quedó congelado. Dejó de teclear e inclinó la cabeza, escuchando. ¿Qué carajo es eso?, murmuró. Las sirenas se acercaban rápidamente, demasiado rápido. Se levantó de la silla y caminó hacia la ventana de la oficina que daba a la calle. El pánico se apoderó de mí. Vería las patrullas, sabría que algo andaba mal y se daría cuenta de que yo no estaba en la cocina. Tenía segundos. Me lancé hacia atrás, arrastrándome desesperadamente por el pasillo, pero el suelo de madera, ese suelo que habíamos elegido juntos, crujió bajo mi peso. Demasiado tarde. «Ximena», gritó su voz, ahora afilada, alarmada. «Ximena, ¿dónde estás?» Me zambullí detrás de la isla de la cocina justo cuando él entraba en la habitación. A través del pequeño espacio entre el gabinete y el suelo, vi sus pies moviéndose frenéticamente entre los trozos de cerámica. «Mía, ¿dónde diablos te metiste?» Su voz era un gruñido de pánico y rabia. Ya no había actuación. Era la voz del animal acorralado. Las luces rojas y azules inundaron la sala, barriendo las paredes en un baile silencioso y macabro. Se oyeron portazos de coches afuera. Damián corrió de vuelta a la oficina, sin duda para intentar destruir las pruebas, para sacar la USB. Era mi momento. Me puse de pie de un salto y corrí hacia la puerta principal. Mis dedos temblorosos lucharon con la cerradura, pero la adrenalina me dio una fuerza que no sabía que tenía. Giré el cerrojo justo cuando la figura del comandante Soto aparecía en mi porche, con el arma en la mano. «Está en la oficina». Jadeé, el aire quemando mis pulmones. «¿Tiene mi laptop?» Y hay un frasco con droga sobre el escritorio. «Señora, salga por favor», dijo Soto. Su voz era la calma en medio de mi tormenta, mientras hacía una seña a sus oficiales para que entraran con escudos y armas en ristre. Me hice a un lado, tropezando hacia el césped delantero, húmedo por el rocío, y mientras veía a la policía inundar la casa que había sido mi santuario y mi prisión, mis piernas finalmente cedieron. Caí de rodillas sobre la hierba. La pesadilla había terminado, pero el verdadero ajuste de cuentas apenas estaba comenzando. Las siguientes horas fueron un borrón surrealista. Mantas térmicas, preguntas amables pero firmes, y el lento y doloroso proceso de ver mi vida ser catalogada como evidencia en bolsas de plástico. El comandante Soto se sentó frente a mí en mi propia mesa de la cocina, ahora un centro de mando improvisado. Deslizó una de esas bolsas transparentes sobre la mesa. Dentro estaba el pequeño frasco, el teléfono de Damián y la memoria USB. «Encontramos todo», dijo. Su voz era grave, pero compasiva. «El líquido en el vial es un sedante potente, probablemente clonazepam en gotas, fácil de conseguir, difícil de detectar sin una prueba específica. Mezclado con la comida, causaría exactamente los síntomas que describió: mareos, confusión, pérdida de memoria. Es un veneno lento y silencioso». Miré el frasco. Un objeto tan pequeño, tan insignificante, que había tenido un poder tan absoluto sobre mi existencia durante 3 meses. ¿Podría haberme hecho daño permanente?, pregunté. Mi voz era apenas un susurro. «Tuvo suerte de que su instinto la alertara», respondió Soto. «El uso a largo plazo podría haber causado daño cognitivo, problemas hepáticos. Si hubiera aumentado la dosis, podríamos estar hablando de un coma o algo peor. Lo que este hombre le hizo no fue solo un robo, señora Rivera, fue un intento de destruir su mente». Un escalofrío recorrió mi espalda. Él había estado dispuesto a arriesgar mi vida, mi mente, mi futuro, todo por dinero y por orgullo herido. «¿Y el robo?», pregunté, necesitando saber el alcance total de su traición. El comandante desbloqueó el teléfono de Damián. «Las comunicaciones son con un tal Marcus Chen,
vicepresidente de Serpiente Digital, la mayor competencia de su agencia. Le pagaban 50,000 pesos al mes por información. El bono por entregar su campaña completa antes de la presentación era de 1,5 millones de pesos. 1,5 millones de pesos. Ese era el precio. El precio de mi matrimonio, de mi salud, de mi carrera. Me sentí enferma. La buena noticia es que lo atrapamos con las manos en la masa, continuó Soto. Había transferido la mayoría de los archivos, pero nuestra unidad de delitos cibernéticos pudo rastrear la comunicación en tiempo real. La memoria USB es la pistola humeante. Serpiente Digital se enfrenta a cargos muy serios. Esto va a ser un escándalo mayúsculo. La doctora Morales llegó justo en ese momento. Su presencia era un bálsamo de calma en el caos. Se acercó directamente a mí, ignorando a la policía, y me tomó el pulso, su rostro una mezcla de alivio y furia contenida. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Físicamente, mejor que en meses, respondí. Emocionalmente, no pude encontrar las palabras. Es normal, dijo suavemente. Lo que Damián te hizo fue un abuso sistemático, una forma de tortura. Te va a llevar tiempo procesarlo. Fue entonces cuando mi teléfono sonó. Era mi suegra, señora Isabel. Contesté, no sé por qué. Ximena, ¿qué está pasando? La vecina me llamó diciendo que hay patrullas en tu casa. ¿Le pasó algo a mi Damián? Su voz estaba llena de una angustia que solo se reservaba para su hijo. Su hijo está bien, señora, respondí, mi voz fría como el acero. Está siendo arrestado por intentar envenenarme durante 3 meses para robar mi trabajo. Hubo un silencio absoluto al otro lado de la línea. Luego, incredulidad. Pero, ¿qué dices, muchacha? Estás loca. Mi hijo te adora. Te ha estado cuidando porque estás enferma. No estoy enferma, señora. Su hijo es la enfermedad, dije, y colgué. Bloqueé su número y el de mi cuñada Renata. La limpieza había comenzado. A través de la ventana, vi cómo sacaban a Damián de la casa, esposado. Se veía más pequeño, patético, sin su disfraz de esposo preocupado. Nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo. A través del cristal de la patrulla, movió los labios para formar una palabra. Perdón. La rabia me invadió, tan pura y caliente que me dejó sin aliento. ¿Perdón? ¿Cómo podía una palabra deshacer meses de veneno, de mentiras, de manipulación? Después de que todos se fueron, la casa quedó en un silencio sepulcral. Mi laptop estaba de vuelta en la mesa, limpia de la intrusión de Damián, y en la pantalla estaba mi presentación. El proyecto centenario, la causa de todo este infierno. La presentación era a la mañana siguiente. Tenía todas las excusas del mundo para posponerla, para derrumbarme. Nadie me culparía. Pero mientras pasaba las diapositivas, mientras leía mis propias palabras, mi verdadero trabajo, el que no estaba contaminado por su robo, una extraña sensación de claridad se apoderó de mí. Esta campaña era brillante, era innovadora, era mía. Damián había intentado robarla porque era valiosa, porque valía la pena robarla. No iba a permitir que su traición le quitara ese valor. No iba a dejar que él ganara de esa manera. Pasé el resto de la noche trabajando, no por obligación, sino por desafío. Refiné cada diapositiva, fortalecí cada argumento, añadí nuevas capas de seguridad a la estrategia digital que sabía que ahora estaba comprometida. Al amanecer, no solo tenía la presentación que Damián había intentado robar, tenía una versión mejor, más fuerte, más resistente. Como yo, la sala de juntas de Tequila Centenario estaba llena. La noticia del intento de espionaje corporativo se había filtrado y la atmósfera estaba cargada de electricidad. El señor Harrison me presentó, su voz llena de un orgullo que me conmovió. Me paré frente a ellos, mirando los rostros de los ejecutivos más importantes del país. No tenían idea de que menos de 12 horas antes había estado tirada en el suelo de mi cocina, fingiendo estar inconsciente. Buenos días, comencé, mi voz firme,
sin un ápice de temblor. La campaña que están a punto de ver no es solo una estrategia de marketing. Es un testimonio de resiliencia, una idea tan valiosa que nuestra competencia intentó destruir mi salud y mi cordura para robarla. Un murmullo recorrió la sala. Sus ojos se abrieron de par en par. Tenía su atención completa. Pero fracasaron, continué, mi voz resonando en el silencio. Porque una idea verdaderamente buena no puede ser robada, solo puede ser ejecutada por la mente que la creó. Y hoy, estoy aquí para mostrarles no solo una idea, sino el espíritu inquebrantable que la impulsa. La presentación fue impecable. Cada palabra, cada dato, cada concepto creativo aterrizó con la fuerza de un misil de precisión. Cuando terminé, la sala estalló en un aplauso espontáneo y atronador. La CEO de Centenario, una mujer formidable llamada Isabel Rivera, se puso de pie. Señorita, Ximena dijo, corrigiéndose a sí misma al no usar mi apellido de casada. Es exactamente lo que estábamos buscando. Díganos una cosa, ¿cuándo podemos empezar? 3 meses después, estaba de pie en mi nueva oficina. La oficina de la esquina, la que venía con el título de vicepresidenta de Estrategia Creativa. La campaña Centenario había superado todas las proyecciones en un 40%. Damián había sido sentenciado a 7 años de prisión por espionaje corporativo y abuso doméstico. Marcus Chen y el CEO de Serpiente Digital también enfrentaban cargos federales. El escándalo había hundido a la que una vez fue nuestra mayor competencia. Había vuelto a mi apellido de soltera. Estaba en terapia, aprendiendo a reconstruir la confianza en mis propios instintos, el mismo instinto que Damián había intentado envenenar. El mareo se había ido. Mi mente estaba más afilada que nunca. En la pared de mi nueva oficina, enmarcado, colgaba el contrato de Centenario. Un recordatorio constante. Un recordatorio de que a veces la mejor venganza no es un acto de ira, sino un acto de supervivencia y éxito rotundo. Él intentó robar mi futuro, y en el proceso, sin saberlo, me entregó uno mucho mejor. Dicen que el éxito es la mejor venganza. Él intentó robar mi futuro por un puñado de dinero. Yo no solo lo recuperé, lo multipliqué. Me equivoco al sentir esta fría y dulce satisfacción al ver cómo todo su mundo se derrumbó mientras el mío se reconstruía más fuerte que nunca.